Popol Vuh. Capítulo 36. Prodigioso señor Cucumatz. Las tres casas grandes, los Cahuec, los Nijaib y los Ajauquiché, permanecieron por mucho tiempo en la ciudadela de Chi Ismachi, pero finalmente la dejaron abandonada y llegaron a la ciudadela de Kumar Kaj. Se realizaron construcciones de cal y canto, templos para sus deidades y muchas casas. Los pequeños y grandes pueblos vinieron a construir. Lo hicieron no por ser derrotados o esclavizados, sino porque eran muy respetados los señores de los quiché. De verdad era prodigioso el señor Cucumatz. Por 7 días subía al cielo y por otros 7 días iba a Xibalbá. Por otros 7 días se transformaba en serpiente. También se transformaba en águila y jaguar. Por la naturaleza prodigiosa del señor Cucumatz, todos los señores de todos los pueblos se llenaron de espanto. El señor Cucumatz mostró su grandeza para dominar a todos los pueblos. Así llegó a ser la cabeza de todas las poblaciones como deseaba.